Seguimos aquí en BTV Noticias con este ciclo de entrevistas a los candidatos a las intendencias y en esta oportunidad nos centramos en el departamento de Canelones, candidato único por el Frente Amplio, Francisco Legnani. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estuvimos conversando antes de la entrevista. Yo preparaba la entrevista, buscaba algunas cuestiones de su vida. Hombre fanático, pero fanático del Fluminense. Exactamente, desde hace muchos años. ¿No tiene familia en Brasil? No. No es que nació en Brasil, nada. No, de los 12 años, por una revista que empezó a salir acá, no había WhatsApp, no había internet, me empecé a comunicar con el club por carta, me empezaron a mandar libros, empecé a conocer de la historia. Después me fui a los 100 años, el presidente me nombró socio honorario, no podía creerlo que yo conocía la historia del club. Y bueno, después empecé a viajar para verlo a Porto Alegre, básicamente. Pero por lo más viaja cercano. a ver al Fluminense, o sea. Sí, ahora menos por cuestiones de tiempo. Laborales. Pero en Libertadores, cuando juega en Buenos Aires, lo he ido a acompañar en estos últimos años, que es lo que he podido. ¿Pero es más hincha del Fluminense que un cuadro uruguayo? Sí, claro. Fluminense vino a jugar contra Nacional, contra Peñarol, contra Defensor, contra Liverpool y siempre en la tribuna de Fluminense. Increíble. Sí, muy hincha. ¿Y conoce al presidente del Fluminense? Sí, colega, abogado de mi misma edad. Y bueno, trajimos algún jugador de Racing en algún momento. ¿Cómo fue? Mario, que además la presentación, bueno, yo era presidente de Racing, la presentación fue con la filial uruguaya del Fluminense, o sea que usted estaba ahí nos conocemos en la mucho. vuelta. Sí. ¿Es verdad que siempre quiso ser intendente de Canelones? Sí. Que estando en la escuela se levantaba en la clase y decía, voy a ser intendente de mi pueblo. Sí, y después, a los 15 años, yo tenía un abuelo que era blanco, wilsonista, yo le decía que quería ser intendente de Canelones y él me decía, no, si te gusta la política, tenés que ir al Parlamento porque la intendencia de Canelones va a ser ingobernable siempre. Y lo pareció en un momento, pero después demostramos que se podía gobernar. Y bueno, de alguna manera ahí empezamos a hacer carrera en la intendencia también. Ahora, es muy distinta cuando uno se imagina con 12, 13 años lo que es la política y lo que la política finalmente es. Yo me arranqué a militar a los 15. A los 15 con Ramón Legnani, que fue el primer candidato del Frente en Canelones 71 en la intendencia, en el 84 también, después fue diputado 10 años del Partido Socialista. Y desde ahí, desde muy joven, que a los 15 también conocí a Yamandú, que fue profesor mío de historia en el Liceo Departamental de Canelones. Ahí me picó el bichito realmente de la política y bueno, estoy militando desde esa edad y con la idea de... Después la vida te va llevando, se puede dar o no, hay mil circunstancias que pueden hacer que uno no llegue, vulnerabilidades externas, que la candidatura no cuaje, pero bueno, se fue dando todo y acá estamos, corriendo la carrera. Y cuando está en esta oportunidad, que no siempre... El otro día un político me decía, para saber de política hay que saber de historia. Y la historia marca que no siempre es fácil para los delfines, como se los nombra, o como se los menciona, ocupar el lugar de su antecesor. Es verdad que el caso de Orsi quizás tiene un antecedente que para ustedes es muy importante. Porque fue secretario Exacto, general. fue secretario de Carámbula. De Marcos. Ahí va. La historia salió bien, tanto que hoy es presidente de la República. Pero esto de ser el sucesor ¿pesa o no pesa? ¿Juega a favor o en contra? Bueno, en nuestro caso, no solo del punto de vista personal, sino de equipos, hay mucha experiencia acumulada. Yo fui parte de los 4 periodos. Los 2 de Marcos como director de jurídica, prosecretario general y secretario general. Y la viví toda. Cuando no había un mango, había un montón de ideas, de proyectos, de ingenio, pero no podíamos plasmar en el territorio todo lo que se pensaba en el escritorio. Hasta que a partir del 2015, 2013, 2012 Marco le llamó el año del empate. Del 2013 en adelante empezamos a dar superávit consecutivo y todo aquello lo empezamos a ver desplegado en el territorio rápidamente, que llevó en definitiva a que Yamandú culmine la última gestión con un 65% de aprobación y para un candidato del interior llegar con chance y ser presidente de la República hay que retrotraerse en Canelones el 46 con Tomás Berreta. Entonces viví todo ese ciclo de acumulación positiva donde, bueno, la experiencia entendemos que va a jugar a la hora, en la medida que la ciudadanía nos renueve la confianza, de armar equipos de los mejores cuadros en todas las áreas para garantizar una buena gestión. Entonces yo creo que ese es un punto positivo de la candidatura y del Frente Canelones. ¿Y con Yamandú Orsi hoy qué relación tiene? Y muy cercana. Yo lo considero un amigo y él a mí también. Pero sigue hablando de que Yamandú Orsi es presidente o la comunicación ya no es tan frecuente. Almorzamos antes de ayer, por ejemplo. No, hablamos seguido con Yamandú y a ver, conversamos de la realidad país, de cómo viene la campaña departamental. Yo le cuento cómo vengo, porque claro, 20 años conviviendo 8 horas por día, todos los días. A no vernos, la comunicación se hace. ¿Cómo venís vos? ¿Cómo venís vos?
y la familia. Después tenemos también, hablamos de fútbol, claro, lo que hablan los amigos. Y esto de conocerlo a Orsi en la gestión, de conocer a Orsi en la... ¿Está viendo el Orsi presidente que se imaginaba? ¿O sí, absolutamente. Yo creo, siempre lo destaco, de Yamandú y también de Marcos. Dos líderes que no presumen todo el tiempo de la calidad de tal, que dejan trabajar armando, tienen los dos la cualidad de armar buenos equipos, de dar confianza a los equipos, de dejarlos pensar con cabeza propia. Después la intendencia, como la presidencia, son verticales y termina siendo el intendente y ahora el presidente el que termina definiendo A o B. Pero dejar trabajar a los equipos fue muy importante para que los equipos agarren experiencia y se hallan el trabajo cotidiano. Me parece que Yamandú eso lo hizo muy bien. Y eso no es ser tibio. No, para nada. Fue un intendente sumamente firme, lo va a hacer como presidente, porque tenés que ser sumamente firme para sentarte a conversar con quien no piensa como vos, como nos pasó en la gestión departamental, para obtener dos fideicomisos, para obtener los fideicomisos que después se traducen en obras, se necesita una mayoría especial de 21 votos. El Frente contaba con 20 en Canelones, cuenta con 20 en Canelones. Entonces necesitaba un voto de la oposición. Y él logró un fideicomiso con un voto del Partido Nacional y otro con un voto del Partido Colorado. Y eso es en base a diálogo, en base a intercambio, a entender puentes, en buscar puntos de conexión con quien no piensa como vos. Entonces eso habla de la firmeza del intendente. El otro día vi una entrevista a Alejandro Sánchez que decía, muchas veces a Orsi lo subestiman. ¿Eso pasa? Por lo que él lo dijo en un contexto de que, bueno, que Orsi no manda, que Orsi no va a ganar la interna, que Orsi no va a ganarle a Delgado. Y lo cierto es que el hombre ganó 5 elecciones, ganó 3 elecciones en 6 meses. Así que me parece que, lejos de subestimarlo, hay que reconocerle las cualidades que tiene, que tuvo como intendente, como político, después de gestionar 20 años un departamento complejo como Canelones, 10 como secretario general y 10 como intendente, gestionar un país dentro de un país, como nosotros le llamamos Canelones, terminar con un 65% y del interior llegar a la presidencia de la República. Yo esto lo destaco siempre, ¿eh? Creo que el último candidato con chance fue Larrañaga, pero después naufragan los candidatos del interior. Y llegar a la presidencia después de haber gestionado 20 años un departamento complejo, como me parece que no es para subestimar. Y usted, Francisco Legnani, ser candidato único, hoy por hoy es una rareza en el Frente Amplio. No, bueno, en esta ¿Es porque no se le animan a usted, porque no se le animan a la gestión de Orsi? ¿Qué pasa ahí? Vamos a ponerlo en contexto. En esta departamental sí, porque en Canelones es el único departamento que llevamos candidato único. En el resto no. En Canelones no tanto, porque en la anterior Orsi fue candidato único. En la anterior compitió. Marcos en la anterior fue candidato único y en la anterior compitió. O sea, nosotros de los 4 periodos que llevamos en Canelones, de las 4 elecciones que llevamos en Canelones, 2 fuimos con candidato único. Y venimos de un proceso como de renovación que en ningún periodo vino a refundar lo hecho en el periodo anterior. Orsi llegó a intendente, después de ser secretario general, y ahora yo vengo recorriendo ese camino. Así que no lo vemos como una rareza en el departamento. Estamos con una campaña con mucho despliegue territorial, con toda la fuerza política, una campaña muy unitaria, toda la fuerza política en el territorio. Vemos mucha efervescencia, muchas ganas. ¿No está fría la campaña? No, para nada. Y yo me la imaginaba así, me la imaginaba así en este tiempo, producto de lo que fue la campaña nacional, que creo que es unánime la opinión de que costó calentar los motores, ¿no? En Canelones, y lo atribuyo en gran medida al orgullo que hay por el hecho de que Yamandú haya llegado a la presidencia desde la gestión, entonces agarramos un envión post-balotage que no se apagó nunca. ¿No hay una amenaza porque la coalición va junta por primera vez en Canelones? Es una novedad en el departamento de Canelones. Vamos a ver cómo resulta. Yamandú compitió contra 4 candidatos en la pasada, porque Cabildo llevó candidato, ahora la coalición va con 3 candidatos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Nosotros no nos cambia un ápice que vayan con 1, con 2, con 3, o si hubiésemos tenido que competir contra 4, porque tenemos nuestra campaña trazada en base a mucho recorrido, mucho despliegue, lo venimos haciendo desde enero. Y usted marcaba como una especie de línea de continuidad entre la gestión Carámbula Orsi, y usted querrá que sea la conducción Legnani en el próximo periodo. Pero claro, los cambios son dinámicos, las sociedades mutan, y el Canelones de hoy no es el Canelones del 2019, ni cerca, en cuanto al crecimiento poblacional, las demandas de servicio de la población, la cantidad de gente que se fue de Montevideo a vivir a la zona de la Costa de Oro, pero ya no es Costa de Oro hasta el shopping. Es Atlántida, es la Floresta, es Costa Azul, es Bello Horizonte. ¿Cómo interpreta esa nueva...? Lo mismo pasa hacia el lado de Ruta 5, ¿no? ¿Cuánta gente que fue a vivir para de las Piedras, Cerrillo? ¿Cómo captan ustedes ese nuevo Canelones que se viene?
o que se vino ya. Eso que decís es tal cual. Nosotros crecimos 13% un censo a otro, éramos 520.000. Según el último censo somos 608.960. O sea, antes se decía que en Canelones vivía la tercera parte de gente que Montevideo. Y ahora uno podría decir que vive la mitad. Claro, Montevideo no llega a 300. Sí, un poquito menos de la mitad, pero crecimos mucho. En un departamento, en un país donde la población permanece estable, en un Canelones donde la natalidad cayó a la mitad en 20 años, sin embargo tuvimos un crecimiento de 20% en 20 años. En gran medida yo lo atribuyo a que el gobierno de Canelones generó las condiciones de infraestructura para recibir a esa cantidad de vecinas y de vecinos que se vinieron a vivir, como tú bien decías, ese crecimiento se ve en la costa. Entonces, ese crecimiento de población hace que se imponga una nueva realidad en cuanto a prioridades que tal vez hace 5, 10 o 20 años el Canelones de hoy no tiene nada que ver con el Canelones que asumió Marco en el año 2005, desde ningún punto de vista. Un Canelones que no tenía obra, un Canelones que tenía 5 caminos recolectorios, hoy tenemos 53 y 153.000 familias con contenedor domiciliario, un Canelones limpio. La limpieza es lo que mejor rankea en toda la encuesta de opinión desde los últimos 15 años en Canelones. 90.000 familias con compostera en domicilio, que las vamos a llevar a 150.000. Obra nueva en los 30 municipios, pavimentamos 400 kilómetros de calle en el último periodo, pero tenemos esta realidad objetiva marcada por los números de crecimiento de población. Entonces la movilidad pasa a ser un tema central a resolver. Y Lucía Echeverri, cuando asume el Ministerio de Transporte, lo establece como una prioridad del Gobierno Nacional, que es fundamental. ¿La movilidad es el Pinar centro de Montevideo o la movilidad hoy ya hay que tomarla en 50, 60, 70 kilómetros? Nosotros tenemos el eje Avenida Giannatasio, Avenida Italia, que resolver, 8 de octubre, Camino Maldonado, y si miramos la Ruta 5 por la cantidad de emprendimientos que se han venido a Canelones, logísticos, industriales y comerciales, ¿no? Nosotros en los últimos 5 años captamos una inversión privada de 5.481 millones de dólares. Inmobiliaria, comercial, industrial y logística. Si miramos la 101, han brotado como hongos los emprendimientos logísticos e industriales ahí. Y ahora se empezó a mirar la 5. Por tanto, la 5 también va a tener un tema que yo creo que con el tren de pasajeros, que se va a tener que implementar, va a resolver ese eje. En los otros dos hay varias propuestas arriba de la mesa que los tiene el Ministerio de Transporte. Perdón, para que no pase. ¿Tiene que ser el periodo de la explosión del tren de pasajeros? Por lo menos en alguno de esos ramales. Bueno, a ver, yo no sé si... Ruta 5 ni que hablar que está el ferrocarril central. Yo lo que creo que hay que aprovechar... En el mundo entero funciona el tren de pasajeros. Yo creo que hay que aprovechar la vía nueva para implementar el tren de pasajeros. Es bastante reciente, pero hay que visualizarlo. Y en ese eje de Ruta 5 creo que es la solución para un tema de movilidad que se nos va a presentar más adelante. Y en el eje de la costa... Si nosotros tuvimos todo este crecimiento de población con la dificultad palpable de la movilidad, en la medida que eso se resuelva, que confiamos en que en este periodo se va a resolver, porque es prioridad para Canelones, para los candidatos nuestros en Montevideo, y ya lo manifestó la ministra para el Gobierno Nacional también, no tenemos duda que se nos van a venir a vivir 100.000 personas más en un rato a la costa, y ahí nos va a presentar nuevos desafíos. Y atado a eso, al crecimiento de población, otro tema que a nosotros se nos presenta como prioritario es el saneamiento. No llegamos a un 30% de saneamiento en todo el departamento. Es muy poco para un departamento como Canelones y para la cantidad de gente nueva que se vino a vivir a Canelones. La oposición le critica los gastos en comunicación, en cargos de confianza. Ahí podría decir, para lo que es la verdad, la disputa electoral en Montevideo, ¿no? Me parece de comunicación, pero leí el otro día, se lo aclaramos al candidato del Partido Colorado, porque era una duda genuina que él tenía, que vio el gasto que había en rubro cero, o sea, en salarios de comunicación en el año 2019 y lo que había en el año 2024. Entonces, lo que él planteaba es, si este crecimiento se duplicó en 5 años... Sí, él decía igual, comunican bien, ¿eh? O sea, el problema no es la comunicación, sino lo que están gastando. Claro, no, era un tema contable. En el año 2019 yo se lo llamé por teléfono, le presenté los números y teníamos 41 funcionarios en el 2019, ahora tenemos 44. El tema es que en el año 2019 no se imputaba todo el salario al rubro comunicaciones, sino que salía de 2 renglones distintos del presupuesto. Claro. Y lo unificamos, pero no hubo cambio ninguno. Entonces eso yo creo que quedó aclarado, lo aclaré con él, porque cuando vi los números y vi los números tan específicos, llamé y pregunté a ver qué pasó acá. Me hicieron la explicación, lo hablé con él. ¿Y los cargos de confianza? Los cargos de confianza, nosotros tenemos 60 cargos presupuestales de confianza política, de los cuales tenemos ocupados 48 y de los 48, 14 son ocupados por funcionarios. O sea que ni siquiera tenemos todos los cargos políticos ocupados hoy, tenemos menos. Y tanto Orsi como Carámbula le dio oportunidad a los funcionarios para ejercer cargos de confianza política. La crítica no viene por ahí, viene por las designaciones directas. Las designaciones directas nosotros somos el segundo departamento con menos funcionarios en relación a la población
y el tercero con menos designaciones directas en relación a la plantilla. 6,5% de los funcionarios de Intendencia de Canelones son designaciones directas. Si vamos a otra Intendencia encontramos 30, 40, 50, 60, 70%. De hecho, el Frente Amplio, el Partido Colorado y Cabildo estaban a favor de impulsar el proyecto de Adrián Peña. El Partido Nacional lo bloqueó. Si saliera eso en el Parlamento, ¿es un problema o es algo que no, te acompañaría? Sí, el Frente Amplio lo acompañó ya. No salió porque lo bloqueó el Partido Nacional en senadores. En el Frente Amplio hubo sectores que no estaban muy de acuerdo. No, el Frente Amplio, la iniciativa de Peña sí la acompañó, no lo del plebiscito por no introducirlo en la... no tratarlo en la elección nacional. Pero en la iniciativa de Peña hubo algunos sectores que hasta el final dudaban. Pero tomamos posición como partido político, de impulsarlo y apoyarlo. Le toca hacer dos casi que a manera de ping-pong. Sí. En alguna otra oportunidad la vamos a volver a invitar. ¿El caso de Sossi qué le genera? Nada, que hay que esperar lo que resuelva la justicia. Se genera mucha, y lo digo como una experiencia en mis 10 años en la dirección jurídica de la Intendencia. A veces aparecen casos que son muy rimbombantes, que la prensa lo toma y que después con el transcurso de la investigación, cuando se apagan las luces y trabaja jurídica, en este caso el Poder Judicial, no son lo que aparentaban ser. Entonces yo lo que digo es, no hay que brindar en este momento ninguna opinión apresurada, hay que dejar que la justicia trabaje y después cada uno se Pero pensará. es verdad esto de que si se aplicara la ley como la aplican en Soriano, los 19 intendentes tendrían problema ante la justicia. No, claro que no. Tendría que entrar a cada uno de los delitos que se le imputan y es entrar en el tema de fondo y prefiero esperar a que lo laude la justicia. Y la última. Venimos un fin de semana terrible con el asesinato de este agente allí en Toledo. Toledo tiene un problema grande de seguridad. ¿Qué puede hacer la Intendencia para ayudar? Hasta hace un mes que nos apareció como segundo en las demandas de la gente adicciones, y hay que abrir los ganchos. Hacía 10 años que lo que nos parecía en segundo lugar era seguridad, que le reclamaban que lo resolviera el gobierno de Canelones. En ese sentido nosotros hicimos una licitación, incorporamos 1.400 cámaras de videovigilancia, $2 millones de inversión, montamos un centro de monitoreo, un convenio con el Ministerio del Interior y que funciona y funciona muy bien. Y a su vez la Intendencia contrata 24 policías por mes, una inversión de $1.800.000 por mes, justamente para aportar en ese sentido, además de iluminar, limpiar los espacios públicos, y es el aporte que podemos hacer como gobierno departamental. Y ahora la gente le muestra preocupación por las adicciones, por la gente en situación de calle. Adicciones. El problema es situación Imagino que las adicciones sí, claro. deben ser... Yo creo que no. Que atraviesa toda clase social, que atraviesa a la sociedad entera el tema de adicción. Y me parece que cuando se lo preguntan, independientemente de quién se lo pregunte, se lo gritan al gobierno departamental, al gobierno nacional y a quien se lo pregunte. La gente en situación de calle es un problemón que tenemos en Canelones, se nos triplicó. Algún candidato decía, hay que caminar Canelones para ver cómo está la situación de calle ahora con... Se nos triplicó la gente en situación de calle en los últimos 5 años y es un problema que estamos atendiendo en este momento. ¿Tiene esperanza en el plan que van a aplicar en Las Piedras con el MIDES? Sí, por supuesto, lo estamos trabajando, lo está trabajando la Intendencia en el nombre de la Intendenta conjuntamente con el MIDES para revertir ese guarismo. Hoy nosotros le damos de comer desde la Intendencia a 25.000 personas por día en Canelones. 25.000 personas por día. Es un problema. La alimentación, tenemos 52 merenderos, pero es un problema la gente en situación de calle, puntualmente, que el 92%... Si todas las personas que le dan de comer son personas en situación de calle. No. Tenemos 500 personas relevantes en situación de calle. El 92% reconoce consumir alguna sustancia y el 79% pasta base. ¿Y cómo se soluciona eso? Bueno, tenemos que desplegar un trabajo que ya lo comenzamos a hacer con el MIDES, con el Ministerio del Interior, con Salud Pública, y va a llevar tiempo. Es un tema alarmante que tenemos que revertir rápidamente y es trabajo conjunto de complementariedad mancomunado con el Gobierno Nacional. Francisco Legnani, le agradecemos por Muchísimas gracias por estos la invitación. minutos. Arriba. La pausa y seguimos con más aquí en BTV Noticias.